Buenas tardes. Continuamos con las actividades del 10º Foro de Matemáticas del Sureste. Ahora, Dorilian García Cerino nos presentará la ponencia titulada Comportamiento asintótico de los clasificadores binarios SBM y DWD. Dorilian estudió la licenciatura en Matemáticas y la maestría en Ciencias Matemáticas en Leuhat. Actualmente se encuentra en el segundo año del doctorado en Ciencias Matemáticas también de aquí de Leuhat. Y le damos entonces la bienvenida para que por favor inicie con su ponencia. Adelante, Dorilian. Muchas gracias, doctora Adi. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. El título de esta plática, como bien lo mencionó la doctora Adi, es el comportamiento asintótico de los clasificadores binarios SBM y DWD. Con la ayuda de la doctora Adi, pues se realizó esta plática. Bien. Está estructurada de la siguiente manera. Hablaremos brevemente de una introducción. Abordaremos posteriormente la representación geométrica de datos de dimensión alta, para finalizar precisamente con el título de dicha plática, el comportamiento asintótico de estos dos métodos de discriminación binaria. Bien, entonces resulta que en muchas situaciones de la vida real es necesario clasificar objetos, personas en algún tipo de problema. Entonces, por ejemplo, en el diagnóstico clínico suele suceder que se dificulta clasificar enfermos o pacientes con enfermedad. Entonces, es ahí donde surge la necesidad de tener herramientas matemáticas, en este caso, que ayuden, digamos, a predecir o a tener una idea más correcta de hacer una clasificación. Entonces, debido a esto, surge esta necesidad, pues, de abordar estos temas, como vamos a platicar en esta charla. Entonces, una de las herramientas que pueden ayudar a abordar estos problemas son los métodos de discriminación binaria, Support Vector Machine y Distant Weight Discrimination, DWD. Bien, entonces en esta plática abordaremos el caso, eh, abordaremos el comportamiento en el sentido eh, que la dimensión es mucho más grande que el tamaño de... Estamos usando la palabra asintótico. Entonces, cabe mencionar que estos datos han tenido muchas aplicaciones en otras áreas. Por ejemplo, aquí mencionamos que utilizan imágenes tridimensionales, y de hecho hoy en día se estudia la forma de cómo ir reconociendo una imagen borrosa hasta llegar al punto que sea un poco más visible. Entonces, todos estos tipos de problemas se pueden abordar usando datos de dimensión alta, o más bien involucran datos de dimensión alta. Por ejemplo, bien, entonces, siguiendo, una vez dicho esto, esta pequeña introducción, pasamos a abordar el tema de la representación gaussiana estándar. Esta representación, la representación geométrica asintótica de datos de dimensión alta,
concierne a la estructura geométrica que los datos multivariados tienen cuando la dimensión tiende a infinito, mientras que el tamaño de la muestra permanece fijo. Esta representación es útil o ha sido útil para comprender algunas metodologías de estadística para esta clase de datos. Por ejemplo, como lo vamos a hacer en esta plática, a través de esta representación geométrica, trataremos de describir el comportamiento que tienen estos métodos de discriminación binaria SVM y DWD. Bien, entonces, así como se menciona en el trabajo colaboradores en el 2005, allí en ese trabajo se muestra que los datos gaussianos estándar multivariados poseen dicha representación geométrica. Aquí nosotros brevemente describimos la deducción de esta representación para estos datos. Si consideramos un vector de dicha distribución, entonces bien sabemos que cada una de las entradas tiene una distribución G cuadrada y haciendo uso del teorema del límite central, se puede ver fácilmente que la suma de estas entradas al cuadrado dividido entre d menos 1, todo reescalado por d a la menos 1 medio, converge en distribución a una variable aleatoria normal con media 0 y varianza 2. Usando el método delta, vemos que la norma de este vector menos d a la menos 1 medio variable aleatoria es normal con media 0 y varianza 1 medio. Y entonces, de esta manera vemos que concluimos que la norma de este vector que estamos considerando es aproximadamente d a la menos 1 medio. Esto nos está diciendo que este vector, cuando estamos en dimensiones muy altas, este vector está cerca de la superficie de una esfera expandible. De esta misma forma, usando este mismo procedimiento, básicamente, y si consideramos dos vectores de la distribución en cuestión, entonces se puede ver fácilmente que la distancia entre estos dos viene siendo aproximadamente la raíz de 2D, que es como está escrita en la expresión 1, y de la misma forma se puede ver que el ángulo entre estos dos vectores es aproximadamente ortogonal. Entonces, aquí estamos viendo que estos datos cumplen ciertas características bastante particulares. Como dijimos, aquí vemos que la distancia entre estos dos, en resumen, vemos que la distancia entre estos dos vectores viene siendo constante y el ángulo también viene siendo constante. Entonces, esto se puede, desde luego, generalizar para una muestra de tamaño n, y entonces concluimos que todas las distancias entre pares son aproximadamente iguales y que los ángulos entre pares son aproximadamente ortogonales. Entonces, de esto uno, si uno le piensa un poquito, llega uno a la conclusión que entonces estos n datos tienden a ser los vértices de un n poliedro regular, que aquí en esta plática nosotros le llamaremos un n-simplex, para abreviar. Entonces, en esta imagen que colocamos aquí, vamos a ilustrar el caso en que estamos en dimensión 3 y donde hay 3 datos. Claramente vemos, consideramos el plano que es generado por los 3 datos, en este caso es de dimensión 2. Entonces, sobre ese plano se proyectan cada uno de los datos considerados, y entonces vemos que
que entonces la figura geométrica que se forma en dicho hiperplano viene siendo, en este caso, de acuerdo a lo que se describió en las cuentas que hicimos en la diapositiva anterior, vemos que viene siendo un triángulo equilátero. Entre dos vectores vienen siendo constantes, 2 a 2. Entonces, vemos que realmente después de estar bueno, aquí es para ilustrar, estamos considerando d igual a 3, pero pero igual se piensa que estamos en el límite. Entonces, después de estar en dimensiones muy altas, vemos que estamos reduciendo este problema a dimensiones bajas y resultando en estructuras, digamos, un poco más simples. Entonces, esta representación que se cumplen para datos que siguen cierta distribución, no necesariamente la distribución gaussiana estándar, multivariada. Entonces, es lo que exponemos en esta diapositiva que ven en este momento. Aquí, aquí en este caso si consideramos una muestra aleatoria de vectores que siguen una distribución de cierta distribución de una serie de tiempo X, y entonces le pedimos a esta muestra que los cuartos momentos de las entradas de los vectores estén uniformemente acotados, y pedimos la condición que el promedio de las varianzas, cuando D tiende a infinito, D es la dimensión, o sea, cuando estamos en dimensiones muy altas, que el promedio de estas varianzas se acerque a sigma cuadrada, y que la serie de tiempos satisfaga una condición que es llamada Rho-Mason para funciones dominadas por cuadráticas. Entonces, si esta muestra cumple estas tres condiciones, entonces, similarmente a como vimos para el caso Gauss, que la distancia entre cualesquiera dos vectores de dicha muestra o dos datos viene siendo aproximadamente constante. Constante en este caso viene siendo aproximadamente igual a 2D, a la raíz cuadrada de 2D por sigma cuadrado. Entonces, o sea, lo importante aquí es notar que bajo estas tres condiciones, que son las condiciones de los datos de estos datos de dimensión alta, entonces vemos que realmente se está formando una figura un poco más simple, o más bien una figura que describe mejor la estructura de estos datos. Entonces, claro, aquí estamos diciendo que la distancia de estos dos datos es en el sentido de que la norma euclidiana reescalada por d a la menos un medio converge en probabilidad a dicha constante. No es difícil demostrar, no es difícil demostrar esto, no es difícil demostrar, solo hay que desarrollar la esperanza dada en 5 y aplicar la desigualdad de Chebyshev. Bueno, entonces lo importante aquí para nosotros es concluir que después de reescalar el espacio D variado D a la menos un medio, entonces los datos de la muestra X están asintóticamente localizados en los vértices de un M simplex, en este caso, de aristas de longitud raíz de 2 sigma cuadrado. Ok. Sigma cuadrado.
Entonces, así como anteriormente estamos viendo que bajo esas condiciones, bajo las condiciones A, B y C, se cumple la representación geométrica para el caso donde se tiene una muestra con cierta distribución, una distribución multivariada. Entonces, de esta misma forma, de esta misma forma o similarmente, así como se cumple para el caso de una muestra, tenemos que esta representación geométrica se cumple para el caso de dos muestras independientes, En el caso, de este último caso, recae precisamente recae precisamente de clasificación, en el estudio de clasificación. Recae precisamente en el estudio de clasificación. Entonces, aquí consideramos una muestra independiente Y de la muestra a la muestra X, y de nuevo se pide que cumplan las condiciones A, B y C para que se tenga la representación geométrica, y de nuevo se concluye que estos datos, que los datos Y están asintóticamente localizados en los vértices de un n simples de aristas de longitud, en la raíz cuadrada de 2 tau cuadrada. Y ahora, así como antes, similarmente se ve que si separamos las medias de las poblaciones, pues, aquí la expresión que está en 6, separamos las medias de las poblaciones en este sentido, que converjan a una constante. O sea, vemos que entonces la distancia, aquí la distancia entre cualesquiera, dos vectores de cada una de las muestras converge en probabilidad a la constante L, la raíz cuadrada de sigma cuadrada más tau cuadrada más mu cuadrada. Entonces, estamos viendo que de nuevo aquí involucrando dos muestras independientes, de alguna manera se está cumpliendo otra vez la representación geométrica, pero en este caso el cuerpo geométrico que se está formando es un poliedro. Entonces, aquí, como bien dice, entonces los m más n datos de la unión muestral tienden a ser los vértices de un n-poliedro convexo en el espacio de dimensión n-1. Por ejemplo, aquí ilustramos en esta figura consideramos que la muestra X tiene dos datos y la muestra Y tiene dos datos. Entonces, así como hemos visto, entonces la distancia entre las X sería raíz de 2 por sigma, la distancia entre las Y sería raíz de 2 por tau cuadrada, y entonces aquí lo que estamos viendo en este último resultado, la distancia entre un punto de la muestra Y y un punto de la muestra X viene siendo la raíz cuadrada de sigma cuadrada más tau cuadrada más mu cuadrada. Entonces, es bastante interesante ver que en dimensiones altas, bajo estas condiciones se cumple esta representación. Entonces, esta representación tiene mucha importancia
porque precisamente definirá el comportamiento o ayudará a describir el comportamiento que poseen ciertos métodos de discriminación. En este caso solo estamos abordando dos métodos de discriminación. Entonces, aquí, bueno, en este caso vemos, en este caso esta figura aquí más o menos traté de ilustrar. Esta figura está compuesta por dos triángulos isósceles iguales, y los otros dos triángulos isósceles vienen siendo iguales. Entonces, esta estaría en R3, son 4 puntos en este caso. Entonces, este poliedro que es convexo, vive en R3, entonces, lo importante aquí, de nuevo, vuelvo a hacer énfasis en mente que esta representación geométrica de estos datos nos ayudará a describir el comportamiento de algunos métodos de discriminación. Bien, entonces es lo que acabo de describir allá. Aquí lo que aquí se dice, entonces, que el n poliedro, en este caso fue un 4 poliedro, el n poliedro consta de n vértices, m de los vértices son los límites de los datos, de los datos considerados en la muestra X, y son los vértices de un m simple de aristas de longitud raíz de 2 sigma cuadrado. Los otros n vértices igual vienen siendo los límites de los datos. Acuérdense que inicialmente estos datos se van proyectando sobre los hiperplanos que se van generando, sobre los datos de YD, y son los vértices de un n simples de aristas de longitud raíz cuadrada de 2 tau cuadrado. Y en el n poliedro, un vértice derivado de un punto X a uno derivado de un punto Y de longitud, esas aristas son todas de longitud L. Son todas de longitud L. Entonces, tendremos muy en cuenta y mantener en mente esta representación geométrica, porque es precisamente la que nos va a ayudar a abordar el problema. Ok. Bueno, entonces, ya visto la representación geométrica, pasamos a platicar un poquito acerca de la clasificación lineal. Entonces, existen varias reglas de clasificación binarias. En este caso, nosotros estamos considerando reglas de clasificación lineal. Aquí ilustramos con un ejemplo. Aquí ilustramos con un ejemplo, la clasificación lineal, por ejemplo, en R2. En este caso tenemos una figura donde los datos no son linealmente separables, porque vemos que de un lado hay puntos negros y puntos claritos. Entonces, aquí nosotros, en el caso de dimensión alta, se cumple que los datos son linealmente separables, siempre se cumple que son separables, es decir, que existe un hiperplano, de tal modo que divide exactamente a los datos en dos grupos. Entonces, en este caso, nosotros hacemos énfasis que estamos abordando solamente el caso linealmente separado. Vemos que, por ejemplo, para el caso, cabe mencionar que estos clasificadores binarios, o sea, se utilizan, son muy utilizados, o sea, para muchas clases de datos. Entonces, la implementación de estos clasificadores binarios
involucran problemas, involucran resolver problemas de optimización. Nosotros en este caso no estamos haciendo, digamos, uso de eso, estamos abordando el caso para datos de dimensión alta. Entonces, entramos al caso del Support Vector Machine, SVM. Aquí, en este caso, este hiperplano, así como se puede ilustrar en la imagen, vemos que tenemos dos grupos, dos clases. Entonces, se considera el margen y entonces el hiperplano SVM el método SVM elige al hiperplano que maximiza el margen que maximiza el margen sujeto a la condición 8 que damos aquí. Entonces, ya pasando al contexto de la representación geométrica asintótica, pasando a este caso, entonces decimos que el método SVM elige al hiperplano que perpendicularmente bisecta al segmento de línea que une a los dos puntos más cercanos entre las envolventes convexas de los respectivos conjuntos de datos. En el contexto, bueno, como decía, entonces, aquí lo ilustramos en esta figura para hacerlo más simple. Tenemos el n-poliedro, se tiene el n-poliedro, en este caso vendría siendo algo así como una pirámide. Tenemos una muestra de 3 datos para X y de un dato para Y. Entonces, el n-poliedro es formado de esta manera. Entonces, el hiperplano SVM es el que bisecta, o sea, en el punto medio, cada uno de los segmentos de longitud L en el n-poliedro. Entonces, de esta manera estamos viendo que precisamente se está dejando las clases separadas. Entonces, aquí estamos pensando, vuelvo a recalcar, estamos pensando que todo se hace en el límite, cuando D es muy grande, entonces, en vista de esto, llegamos al primer teorema, que habla acerca de la probabilidad de error de clasificación. Entonces, si sigma cuadrada sobre m es mayor o igual a tau cuadrada sobre n, acordémonos que m es el tamaño muestral de x y n es el tamaño muestral de y. Entonces, si se cumple esto, y de no ser así, intercambiamos las clases, o sea, los nombres, entonces se tiene que, de nuevo, si mu cuadrada es mayor que sigma cuadrada entre m menos tau cuadrada entre n, entonces la probabilidad de que un nuevo dato proveniente de cualquiera de las dos poblaciones sea correctamente clasificado por el hiperplano SVM, entonces esa probabilidad converge a 1 cuando d tiende a infinito. En caso contrario, entonces, con probabilidad convergiendo a 1, cualquier dato proveniente de las dos poblaciones se va a clasificar como un dato de la población Y. Entonces, aquí la demostración de este teorema no es complicada gracias a que la representación geométrica, digamos, la hace simple. Las ideas de la representación geométrica la hace simple. Entonces, aquí quizás lo importante es notar que si mu es mayor que 0,
acordémonos que mu es la constante, digamos, que separa a las medias de las poblaciones. Eh, eh, si mu es mayor que 0, entonces, si mu es mayor que 0, y notemos que si m es suficientemente grande, entonces, este método de clasificación asegura una clasificación asintóticamente perfecta para la población X. Y en caso, o bueno, no, más bien, perdón, y si la n es suficientemente grande, si la n es suficiente, este método va a asegurar una clasificación asintóticamente perfecta para la población Y, Entonces, notemos que gracias a las ideas de la representación geométrica, podemos describir, digamos, con facilidad de qué manera se está comportando este método, en este caso el SVM. Y aquí también podemos notar de este teorema, también podemos observar que si sigma cuadrada es igual a tau cuadrada, y se cumple, bueno, una desigualdad que no escribí aquí, pero que si mu cuadrada sobre sigma cuadrada es menor que el valor absoluto, bueno, más bien que la distancia que hay de 1 sobre m a 1 sobre n, entonces el clasificador SVM asegura una clasificación asintóticamente perfecta para la población con tamaño de muestra más grande y una clasificación asintótica, en este caso todo es asintóticamente incorrecta para la población con muestra más pequeña. Entonces, esas son, digamos, como que las observaciones que estamos viendo debido a que se obtienen de este teorema. Bien, entonces, pasando al caso del discriminador DWD, aquí ilustramos cómo es que este método es implementado. Entonces vemos, en este método se consideran todas las distancias de los datos al hiperplano separante, y esas distancias les llaman residuales. RI, aquí los denotamos como RI, digamos, a diferencia que en el caso SVM solo se consideran las distancias de los vectores soporte, de los que están marcados en cuadritos. Entonces, acá es diferente. Se consideran todas las distancias de todos los datos al hiperplano separante. Entonces, aquí en este método se tiene que resolver el problema de optimización, minimizar la suma de los inversos, multiplicativos de los residuales, sujeto a la condición de que cada residual está dado, es una distancia ponderada, ¿no? Ok, entonces aquí la observación es ver que en este caso, en la búsqueda del hiperplano DWD contribuyen todos los vectores, siendo los más cercanos al hiperplano separantes los que influyen más, ¿sí? Claro, son los que tienen más peso. Al considerarlos inverso multiplicativo, pues entonces esos llegan a tener más peso.
Ok, bueno, entonces pasando al contexto, pasando nosotros al contexto de la representación geométrica asintótica, eh, abordamos esto de una manera, digamos, ligeramente diferente. Entonces, decimos que el hiperplano DWD es definido minimizando la suma SP, digamos, un P mayor que cero, de las potencias pésima de los inversos de las distancias entre un candidato para dicho hiperplano y los datos en las muestras consideradas. Entonces, aquí en esta imagen, lo explico mejor en esta imagen, si alcanzan a ver, tenemos el simplex para la muestra, en este caso un 3 simplex, para la muestra X, que viene siendo un triángulo equilátero. Y acá, digamos, tenemos el simplex para la muestra Y con dos datos, que sería un segmento. Un segmento. El n poliedro en este caso sería el 5 poliedro viviría en R4, pero pues aquí estamos, bueno, no sé cómo sea esa figura, ese cuerpo geométrico, pero aquí estamos más o menos ilustrando cómo, cómo elige el método DWD al hiperplano DWD. Bueno, entonces se consideran los símpleces y entonces se consideran los centroides de los simplex. Se consideran los centroides de los simplex y entonces en el segmento de recta que une a estos centroides, se considera un punto Q, y sobre ese punto Q, entonces, este segmento que une estos centroides, desde luego, es ortogonal a cada uno de los simplex. Es ortogonal a cada uno de los simplex. Entonces, si consideramos un plano que pase por el punto Q, eh, entonces se tiene que, la distancia que hay de cada uno de los vértices de los simplex al hiperplano vienen siendo, digamos, iguales. En este caso, por ejemplo, la distancia de Y1 al hiperplano es beta, por ejemplo, y la distancia de Y2 al hiperplano es beta, y así sucesivamente, ¿no? O sea, para el caso del triángulo equilátero, pues vemos que la distancia de cada uno de los X al hiperplano, ahí le ponemos B, alfa. Entonces, el hiperplano DWD, como dijimos, entonces sería el que pasa el que corta ortogonalmente al segmento que une a los centroides y que pasa por el punto Q y que satisface, o sea, y que satisface, bueno, el punto Q estará dado por esta igualdad dada en 9, que satisface esta igualdad. Entonces, de esa manera se elige el hiperplano de WD usando las ideas de la representación geométrica. Aquí notemos que, bueno, de la ecuación 9 notamos que si alfa es beta, bueno, sí, solo si m es n. En este caso, pues claro, en este caso el hiperplano DWD y el hiperplano SBM vendrían siendo los mismos. Aquí estamos pensando que estamos en el límite, que D es muy, muy grande, entonces vendrían siendo los mismos en este caso. Y por lo tanto, el teorema 1, el teorema 1 se aplicaría para este caso, pero ahora, en caso contrario, cuando no necesariamente cuando los tamaños de muestra no necesariamente son iguales, entonces se tiene este otro teorema, el teorema de la probabilidad de error de clasificación asintótica para el método de WD. Entonces, aquí, en este caso, de nuevo, suponemos que sigma cuadrada entre m a la p más 2 entre p más 1 es mayor o igual a tau cuadrada entre n a la p más 2 entre p más 1. Entonces, y de no ser así, intercambiamos x y y para obtenerlo.
Entonces, algo similar al teorema 1, al teorema anterior, si mu cuadrada es mayor que esta cantidad que vemos a la derecha, entonces se concluye que la probabilidad de que un nuevo dato proveniente de la población X o de cualquiera de las dos poblaciones sea correctamente clasificado por el hiperplano DWD converge a 1. Entonces, aquí hago la observación de que no estamos hablando de una probabilidad casi segura. Aquí estamos diciendo que esta probabilidad tiende a ser una probabilidad casi segura. Entonces, y en caso contrario, si se da la desigualdad contraria, de nuevo, con probabilidad convergiendo a 1, un nuevo dato proveniente de cualquiera de las dos poblaciones será clasificado por este hiperplano como un dato de la población Y, así como anteriormente para el caso SBM. Es decir, aquí en este caso, en este segundo caso, cuando se cumple esta desigualdad, digamos que el clasificador no respeta la procedencia del dato. O sea, independientemente de qué población provenga, siempre la va a clasificar en una población. Entonces, aquí vemos, bueno, acá una observación es que entre más grande, si nosotros hiciéramos, que m entre n, a ver, es que me perdí, aquí, que m entre n fuera muy grande, entonces este punto Q estaría más cerca de la clase, en este caso, de la clase C, del centroide CY. Sí, del centroide CY. Entonces, de aquí vemos que cuando m sobre n tiende a infinito, el hiperplano de WD será cada vez, se acercará, perdón, cada vez más al simple cuyos vértices representa la más pequeña de las dos muestras. Entonces, bien, entonces vemos que gracias a la representación geométrica asintótica podemos fácilmente, digamos, describir o hablar acerca del comportamiento que tienen estos métodos, así como se hizo así como se hizo para estos dos métodos, se puede hacer también para otros métodos de clasificación binaria, como por ejemplo el vecino más cercano, mean difference, y por ejemplo maximal data peeling, MDP, etc. Entonces, como conclusión tenemos que en un modelo donde las componentes de los vectores de datos siguen una serie de tiempo, aquí que es estacionaria de segundo orden, en el sentido, aquí lo decimos en el sentido de que el promedio de las varianzas de cada una de las muestras se acerque a una constante no negativa y que las diferencias de las medias, el promedio de las diferencias de las medias al cuadrado se acerque a una constante no negativa. En ese sentido decimos que es estacionaria de segundo orden. Entonces estamos viendo que en dimensiones muy altas el funcionamiento de estos métodos o de estos clasificadores se presenta en términos de las relaciones simplemente entre el promedio de las varianzas y el promedio del cuadrado de la diferencia. Es decir, o sea, lo que estamos diciendo ahí es que el funcionamiento de estos métodos se está describiendo simplemente o lo está determinando simplemente esta desigualdad. O sea, conocer, digamos, digamos, el promedio de las varianzas y el promedio de las diferencias de las medias, simplemente, o sea, con eso simplemente se está describiendo el comportamiento de estos métodos. Eso es lo que tenemos como conclusión. Y también hemos visto que en este análisis los clasificadores SBM y DWD funcionan de manera similar cuando M es igual a N.
y cuando la dimensión tiende a infinito. Claro, aquí todos estamos pensando que D es muy grande, pero no necesariamente cuando los tamaños de muestra son diferentes. El clasificador SVM puede verse como el límite del clasificador DWD cuando P aumenta. No escribí, digamos, el desarrollo de esto, pero es algo que se puede deducir de este teorema, de este teorema que está en esta diapositiva. Bien, entonces, concluyendo con eso, doy por terminada la plática, espero haya sido explicada lo mejor posible, y las referencias, principalmente este trabajo está en este artículo de Peter Holt, principalmente allí está basado esta plática. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Dorilian. gracias, Dorilian. ¿Alguna pregunta del público? Pueden levantar la mano. Pueden levantar la mano. Dorilian, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? ¿Alguna pregunta del público? Bueno, yo tengo una pregunta, Dorilian. ¿Qué pasa con los otros métodos que mencionaste, otros métodos que hay para clasificación binaria en cuanto a sus resultados asintóticos? Sí, bien, se puede ver, por ejemplo, así como para el caso SVM, eh, de la misma forma se puede ver que, por ejemplo, para el MD, Mean Difference, usando las ideas de la representación geométrica, se ve que el hiperplano que elige ese método viene siendo el mismo que elige el método SVM. Porque si lo vemos en el límite, la forma en que divide el hiperplano SVM viene siendo la misma forma en que el hiperplano MD divide al espacio, y entonces el comportamiento asintótico pues, que describen viene siendo el mismo. Para el vecino más cercano, también se puede describir usando esta representación geométrica, pero cabe mencionar que hay ciertas diferencias, digamos, en el sentido de que, bueno, de acuerdo a lo que estuve leyendo, el rendimiento del método MDP, digamos, es inferior al rendimiento de estos otros tres métodos que estamos considerando aquí, digamos, el SVM, el DWD y el MD. Pero sí, o sea, usando las ideas de la representación geométrica se puede, se pueden describir igual así como aquí el comportamiento de esos métodos. Ok, muchas gracias. No veo ninguna otra pregunta del público. Entonces, pues te agradecemos por tu plática. Invitamos a los asistentes a permanecer en la sala para la siguiente ponencia que se llevará a cabo en unos minutos. Gracias, Dorilian. Ok, hasta luego. Gracias a ustedes. Sí, hasta luego. Ya se encuentra José Luis Batún, ¿verdad? Así es, Adi, ya estoy en línea. Buenas tardes. Ah, ok, buenas tardes. ¿Tú estás proyectando en la pantalla? Ah, no, ese Dilberto, perdón. Todavía no, pero yo puedo proyectar. Ah, ok. Bueno, Si quieres, en lo que llega el tiempo de tu ponencia, checamos que puedas proyectar pantalla sin problema. Ok, voy a intentarlo. Ok. ¿Se ve bien? Sí,
Sí se ve bien. Ok, Muy bien. pues Ok. creo Entonces, que va bien. ok. Entonces, pues en un momentito más iniciamos. Primero vamos a proyectar la cortinilla. Sí, ya la quité para que ustedes Ok. proyecten su cortinilla. Ok, y ya que te presente, ya luego tú Perfecto, proyectas. Ok, perfecto, Fer. Gracias. muy bien. Sí, muy bien. Bienvenido. Gracias.